lo que deseen. Escuchaba hace rato que ya se las van a compartir en YouTube, entonces nos vamos a hacer famosos todos. Ya después vamos a terminar siendo YouTubers. Y bueno, espero que hayan comprendido bien el uso de la plataforma que estamos manejando. Y si no, pues bueno, yo preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si los alumnos tienen dudas? Pues obviamente nos dijeron que estaban los teléfonos de control escolar, finanzas, como les llaman ustedes, a disposición para que puedan resolverles sus dudas. ¿Escucho? ¿Alguien levantó la mano? Su servidor Alejandro González Castillo. ¿Cómo se llama usted, perdón, profesor? Gibran García. Gracias. Un gusto. Bueno, pues vamos a iniciar recordando lo que es el derecho penal. Quienes ya lo vieron, quienes ya llevaron alguna materia de derecho penal, bueno, tendrán la noción, quienes no, pues es la oportunidad de hacernos de un concepto de esta rama del derecho, que obviamente, pues por el quehacer de ustedes, es con la rama del derecho que más se relacionan, ¿no? Digo, el derecho realmente está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Tan es así que derecho y matemáticas son dos asignaturas que ven en todas las carreras. No hay una sola carrera que no vean una materia que no tenga que ver con derecho o con números. Los médicos ven medicina legal, ven los enfermeros de la misma manera, los administradores ven derecho económico y derecho fiscal, los contadores, todo mundo ve derecho, ¿no? En su formación. Esta no podía ser la excepción. De hecho, aquí pues está muy marcado el ámbito jurídico, pues porque obviamente para el quehacer de un profesional en seguridad, pues es necesario que tengan esas nociones, ¿no? De la ciencia jurídica. Les decía yo, la rama más común, pues es el penal. Sin embargo, pues bueno, todos lamentablemente alguna vez hemos estado en algún problema, ¿no? Nos divorciamos y pues tuvimos que conocer el derecho, esa parte del derecho familiar, el derecho civil, pues no muy agradable. Nos quedaron mal con un pagaré, pues bueno, estuvimos ahí en un pleito mercantil. Y podríamos mencionar mil y un situaciones en las que están involucradas. Está involucrada la ciencia jurídica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar conceptualizando el derecho penal. Obviamente vamos a encontrar, si googleamos nosotros derecho penal, definición, pues vamos a encontrar muchísimas definiciones, muchas de ellas muy similares, si no es que las mismas, nada más en diferente espacio. Me dio la tarea de buscar las definiciones que desde mi perspectiva pues son las más completas, las más sencillas, las más entendibles y en su caso la que más se acerca a lo que es el derecho penal. La primera de ellas, que es la más simple, nos dice que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las penas. Muy concreta, muy simple, retrata, pues sí, lo más elemental del derecho penal. Sin embargo, bueno, no es la mejor definición, ¿no? La segunda definición nos dice que el derecho penal es el estudio de las normas jurídicas penales, los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Esta definición, un poco más amplia, detalla más aspectos importantes del derecho penal. Sin embargo, bueno, nos deja con bastantes dudas, ¿no? Y más si no estamos inmersos en el ámbito jurídico, ¿no?
sobre todo cuando hablamos de medidas de seguridad. Pues, ¿qué es eso, no? Sin embargo, bueno, insisto, está muy decente esta. La tercera definición dice, es el conjunto de leyes que utiliza el Estado para definir qué actividades u omisiones se consideran delitos y las penas que conlleva cometer estas infracciones. Desde mi perspectiva está muy completa esta definición, no se me hace tan difícil de entender. Nos deja ver un aspecto importante que no lo había hecho en ninguna de las dos definiciones anteriores. La mayoría de las personas pensamos que los delitos consisten en hacer algo que va contra la ley. Sin embargo, debemos de tener claro que existen, aunque no muchos, algunos delitos que son cometidos por no hacer nada. La omisión de auxilio, la omisión de cuidado, por ejemplo, la inducción al suicidio. Son delitos en los que yo no tuve que hacer nada, pero aún así estoy cometiendo un acto ilícito, ¿no? En el caso de la omisión de auxilio, pues bueno, yo como profesional en el ámbito, sobre todo médico, veo que una persona necesita asistencia y pues no se la brindo, bueno, esa persona puede denunciarme por omisión de auxilio y tendré que pagar una pena, ¿no? Por no haber apoyado. Siempre hay un debate aquí, ¿no? Cuando he trabajado con enfermeros, con médicos, pues ellos siempre dicen, no, pues es que a mí me enseñaron en la escuela que no debo de ayudar, que si veo un herido, mejor me haga el tío Lolo, que diga que pongo uñas, pero que no me meta en problemas, ¿no? Porque si algo le pasa a esa persona, a ese paciente, pues hasta la cárcel voy a dar, ¿eh? Sí, puede ser, pero también el no hacer nada te lleva a cometer un ilícito, ¿no? Eso es lo que nos cuesta a veces trabajo entender. Insisto, pensamos generalmente que los delitos conllevan en solo hacer cosas, pero no. Por eso esta definición se me hace muy, muy atractiva, ¿no? Y la cuarta definición dice, es el complejo de las normas de derecho positivo destinadas a la definición de los actos y omisiones son delitos y a la fijación de las sanciones. Esta definición está interesante, completa, no tan rebuscada, hace mención de lo anterior, del acto o la omisión, y nos deja ver, ¿no? Nos regresa a un concepto pues más familiar que son los delitos y nos permite ver un lado no tan negativo, tal vez no tan impactante de manera negativa. Cuando hablamos de, ay, voy a recibir una pena, pues la verdad es que suena feo, ¿no? Hay dichos populares que hablan de las penas, ¿no? Las penas con pan son menos o buenas, no sé qué dice el dicho. Para nuestra cultura, el hablar de una pena es algo muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de una sanción es algo más tranquilo, aunque no quiere decir que propiamente así sea, ¿no? Entonces, esta cuarta definición, pues va enfocada a un grupo de personas que no están tan dentro del ámbito, pero que sí es necesario que entendamos que el derecho contempla esas sanciones, ¿no? Estas cuatro, podemos de las cuatro nosotros hacer una definición propia, una definición que nos permita entender de muchísimo mejor manera lo que es el derecho penal, ¿no? Eh, es también necesario, aunque no es el objetivo de nuestra asignatura, y no creo que es necesario en ustedes, que pues al final del día, todos los que yo escuché, pues tienen ya muchísimos años de experiencia aquí, ¿no? Pero sí es necesario que quede esa distinción, ¿no? Entre un delito y una infracción, una falta administrativa, un acto que no lo es, ¿no? Para el caso
tendremos que hacer un análisis más profundo, ¿no? De la diferencia entre el delito y una infracción, una falta administrativa. Que en su momento, si tenemos tiempo, pues bueno, podremos analizar. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? Para poder estudiar y profundizar en el ámbito, debemos de tener claro con qué objeto fue creado el derecho penal. ¿Por qué se le ocurrió al legislador crear este cuerpo de normas? ¿Qué necesidades vio? ¿Qué necesidades pretendió saciar con la creación de este cuerpo de normas? Y muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Tener claro este objetivo. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué el Estado nos tiene que sancionar por haberme robado algo, no? ¿Por qué el Estado me dice, ok, tú te robaste esto y no me permite nada más devolverlo y ahí nos vemos, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela, como pues cuando en casa, ¿no? Le tomábamos algo del hermano, de la hermana y pues ya nada más lo devolvíamos y se acababa el problema, ¿no? El Estado tiene que mostrar de manera ejemplar que esa acción, que esa omisión, pues fue algo que no le gustó, ¿no? Fue algo negativo. El Estado, pues como representante social, ¿no? El Estado como tal, pues bueno, es un ente que es etéreo, no tiene un cuerpo físico. El Estado somos 110 millones de personas. El Estado es esa parte de la sociedad que creamos con la intención de delegarle obligaciones que para nosotros eran complejas, ¿no? De saciar, de cumplir. Creamos el Estado para decirle, ¿sabes qué? Necesito que tú te encargues de negociar insumos, que tú te encargues de buscar la manera de que todos estemos bien, ¿no? Para que exista un Estado, dice la ciencia política, que debe de al menos tres elementos: el territorio, la población y el gobierno, ¿no? Está en debate todavía qué fue primero, si el huevo o la gallina, en este caso, si fue primero la población y luego el territorio o al revés. Algunos dicen que pues primero fue la gente, ¿no? La gente buscó un lugar, se asentó en él y entonces ahí tenemos el orden adecuado. Otros más dicen que por el contrario, pues primero tuvo que haber un grupo de gente interesada en estar juntos, en convivir, en coincidir, para después entonces buscar dónde hacerlo, ¿no? Estos tres elementos básicos, territorio, población y gobierno, no nacen ah, pues de casualidad, ¿no? Estos tres elementos se tienen que conjugar, y mejor dicho, siempre van de la mano, logrando esa conjunción perfecta, ¿no? No podría haber un grupo de personas que quiera llamarse o que quiera ser reconocido como un Estado si no tienen un lugar al cual llamarle casa, ¿no? Al cual llamarle país, al cual llamarle nación. No puede existir ese grupo
sin que exista alguien que dirija los destinos del mismo, ¿no? El hombre siempre ha buscado, es muy hedonista, siempre ha buscado el desgastarse lo menos, ¿no? Desgastarse lo menos posible y obtener el mayor beneficio. Para eso crea la figura del gobierno. El hombre dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estarme desgastando, arreglando pleitos con otras personas y nada de eso. Yo nada más quiero subsistir, trabajar, hacer mis recursos y que alguien más se encargue, ¿no? De proveerme todo lo demás. De esa necesidad y de esa manera de ser, pues bueno, ¿no? Fueron surgiendo estas ideas que posteriormente tomó la administración, que posteriormente tomó la ciencia política y bueno, fue creando este complejo organismo, ¿no? Que es la administración pública, que está compuesta pues por todos aquellos entes que el hombre necesita cumplir, cubrir, y por medio del cual puede alcanzar esos objetivos, ¿no? Dicho esto, regresamos al objeto, ¿no? El objeto del derecho penal es primero que nada proteger a la sociedad. ¿Protegerla de qué? Pues de sí misma. Realmente el derecho penal, como bien lo sabemos, pues no sanciona a nadie más que a otro miembro de la sociedad. El derecho penal no sanciona al perro que muerde a un niño. El derecho penal sanciona al propietario de ese animal que mordió al niño, ¿no? Me van a decir, no, ¿cómo no? Si un perro muerde a un niño, sacrifican al animal. Bueno, se hace en algunos lados, se hacía en otros, en algunos lugares, bueno, ya esto ya no es común, ya cuando el perro es agresivo, pues también se le trata de ayudar, ¿no? Así como lo hacen con los menores infractores, por ejemplo, pues bueno, ya algunas entidades gubernamentales se han dado a la tarea de buscar de qué manera revertir esta conducta en el animal, pero ya no lo sacrifican, ¿no? El derecho penal no sanciona a la naturaleza por enviar un huracán, categoría que destruyó toda una población. El derecho penal solamente sanciona a otro hombre que dañó a un hombre, ¿no? ¿Qué busca el derecho penal? Pues como parte de esa protección, busca la prevención de la delincuencia. ¿Cómo quiere lograrlo? Bueno, estableciendo medidas ejemplares para que el resto de la población diga yo no quiero meterme en estos líos, ¿no? Esto lo hace de una manera o en colaboración con las normas morales, con la misma sociedad. Nosotros desde pequeñitos en casa nos empieza la familia a instruir, tal vez no de manera directa, pero sí estamos en casa y a lo mejor vimos una película y vemos un señor que está en la cárcel y ya preguntamos, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué está ese señor allí? Ah, pues en esa jaula. Ah, pues porque robó. Y a los que roban se van a la cárcel. Eso se llama cárcel. Por eso tú no debes de robar. Y luego vemos en la novela de mamá o en algún otro lado un señor que está también en la jaula esa, en la cárcel. ¿Y por qué está ese mamá? Papá, abuela, tío. Ah, pues porque mató a una persona. Por eso tú no debes de matar a nadie, ¿eh? Porque si matas a alguien te van a meter a la cárcel. Y desde pequeños entonces estamos siendo influenciados para no hacer esas conductas. Llegamos a cierta edad y empezamos a tener acercamientos con una religión, ¿no? La mayoría en México, católicos, pues bueno, de pequeños empiezan con, pues hay que ir al catecismo, tenemos que aprender esas normas religiosas. Y en ese lugar, pues, ¿qué nos enseñan los 10 mandamientos? No robar, no matar,
no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿no? Nos da una serie de reglas que con el tiempo se han transformado en delitos. El no robar, pues bueno, hoy en día el robar es un delito y tiene una sanción. El no matar, por el mismo sentido. Hoy en día la legislación es, creo que ya ninguna del país contempla el adulterio, por ejemplo, como un delito. Hace años sí lo era, y también era algo que castigaba la iglesia y que sigue castigando, me imagino, ¿no? El adulterio. Dice uno de los mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Vemos ahí cómo es que la religión ya después toma ese lugar de los padres y te empieza a tratar de inducir de ir por el camino correcto, ¿no? Y bueno, ya después crecemos y vamos comprendiendo mejor. En la escuela, pues nos van enseñando, digo, ahora creo que ya no, lamentablemente, nos van enseñando civismo, diferentes nombres, ¿no? Formación cívica y ética, valores, etcétera. Y vamos creciendo y vamos reafirmando ese conocimiento de nuestros padres, de la iglesia, ya desde el punto de vista académico, ¿no? Un tanto más social. No con eso, no bastando con eso, pues bueno, nuestra sociedad misma, ¿no? Nos deja ver a través de ciertas acciones cómo o qué conductas, mejor dicho, son repudiadas por la misma, ¿no? Quienes somos de aquí del centro del país, yo soy del centro, quienes son de aquí, bueno, seguramente han escuchado Texcoco, muy famoso por su feria del caballo que está pronto, a punto de empezar. Eh, Aquí en la zona centro, pues bueno, somos testigos constantemente de cómo es que la sociedad, ¿no? Se está cansando. Hace unas horas veía un caso de un tipo que se subió a saltar un camión y los pasajeros hartos de la delincuencia, pues le pusieron una chinga, ¿no? No somos adultos, espero no haya problemas por usar palabras no tan correctas. Y esto que les decía, pues pasa muchas veces, no solo una vez, la mayoría, en la mayoría de los casos, mejor dicho. Ok, de acuerdo. Se están poniendo de moda los linchamientos, la gente harta pues de estas cuestiones criminales, toma la justicia por propia mano. Y entonces es la manera en que la misma sociedad te va diciendo, esto está mal, no lo hagas, si lo haces te va a pasar esto, ¿no? El Estado se ha visto rebasado, el derecho penal se ha visto rebasado, lamentablemente, ya el hombre, el ser humano, con su inteligencia, ¿por qué no decirlo? La inteligencia que tenemos, pues hemos aprendido, ¿no? A adaptarnos a todo. La mayoría de los criminales, sobre todo de los que ya son consuetudinarios, pues ya ven hasta con gracia, ¿no? El caer a algún reclusorio, platicamos con ellas y pues hasta te dicen, ya, si voy al norte, tengo este contacto, si voy al sur, y si voy acá con aquel. Llego y como van por su casa, ¿no? Ven ellos ya está como algo positivo, ¿no? Estar en prisión. El resto de la sociedad, pues no lo hacemos así. Pero insisto, ¿no? El Estado ha fallado un poco en esta cuestión y por eso es que hemos, como sociedad, tenido que recurrir a otras medidas. Pero en un mundo ideal, donde esto no sucede, el derecho penal busca, a través de sí mismo, prevenir que la gente incurra en estas acciones
que obviamente pues no son correctas, ¿no? Busca el derecho penal, pues para tratar de disminuir la delincuencia, aplicar penas ejemplares, castigos, que la gente repudie, que la gente no desee, y que justamente por ese sentimiento, por ese pensamiento, los aleje de la conducta delictiva, ¿no? La mayoría de nosotros sí, estoy seguro que pues no quisiéramos jamás estar tras las rejas. Ustedes que a lo mejor no es, bueno, si había alguien de Protección Federal, no sé si esté en el ámbito, ¿no? De las cárceles y todo esto, pero quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí por cuestiones profesionales, ¿no? Personales, pues realmente, ¿no? Te cambia la visión, te cambia la forma de pensar, de verdad te hace desear no estar ahí. Aunque, y a lo mejor es el problema, ¿no? La mayoría de las personas no tiene como tal este acercamiento, ¿no? Los niños, la gente que pues afortunadamente nunca ha cometido un delito, pues conoce de la cárcel lo que puede ver en la novela, ¿no? Lo que puede ver en las series. Y si bien es cierto que algunas series, algunas novelas, algunas películas son conocidas por magnificar las cosas, creo que en cuestiones estas legales, pues jamás ha sido. Yo he visto cárceles ahí en la Rosa de Guadalupe, en lo que callamos las mujeres, y realmente están muy lejos de la realidad, ¿no? Vemos unas cárceles que hasta uno diría, pues no estaría tan mal, ¿eh? Sirve que así me despejo un poquito de la mujer, de la familia, del marido y de la familia, ¿no? Nos pintan una cárcel, sí, tras las rejas, sí, con ciertas cosas no tan positivas, pero realmente, pues nada despreciables, ¿no? Cuando la realidad, pues es totalmente distinta. Yo creo que si el Estado a lo mejor hiciera un reality dentro de las cárceles, un tipo Big Brother, la casa de los famosos, pero dentro de prisión, realmente se lograría el objetivo que tiene el derecho penal, ¿no? Si la gente viera lo caro que cuesta estar allá adentro, si la gente viera todos los riesgos que corres por estar dentro, si la gente viera que a pesar, digo, a menos de que seas un jefe criminal, la gente viera que a pesar de que pagas tus cuotas y todo ello, pues no vives realmente plácidamente, pues realmente haría el esfuerzo por no caer ahí, ¿no? Nos pasa como cuando éramos niños, ¿no? Y mamá, papá siempre, síguele y vas a ver cómo te va a ir, y nunca nos iba, ¿no? Yo al día de hoy sigo sin entender cómo me iba a ir, qué me iba a ir, ¿no? O sea, jamás no lo he entendido. Son de esas amenazas, ¿no? Infundadas y con poco sentido. Y el derecho penal más o menos es por ahí. Si yo le leo a una persona, comete el delito de lesiones, aquel que vulnera la salud de otra persona X, Y, Z, y recibirá una sanción de 3 a 6 meses de prisión y todo, pues realmente como que dicen, pues 3 a 6 meses, pues rápido. Y más ahorita que se me está yendo el año bien rápido, no pasa nada, ¿no? Les cuentas, a lo mejor sí, ¿no? 30 años de prisión. Bueno, pues 30 años. He escuchado gente que dice, pues 30 años sin trabajar, me van a mantener, me van a dar de comer, de desayunar, un techo, no me voy a preocupar por trabajar y pagar mi renta, por comer, pues todavía todo dar. Las vacaciones de 30 años. No alcanzan a dimensionar, ¿no? Sus palabras. Quienes estamos en el ámbito, quienes hemos entrado, obviamente, pues sería algo que no quisiéramos probar. Y eso que aún nosotros como abogados, por ejemplo, pues no tenemos acceso como tal a la cárcel de verdad, ¿no? Nosotros vemos a nuestros clientes pues muy por la orillita, lejos de todo lo que realmente es
Conocemos por lo que nos cuentan nuestros clientes, por lo que escuchamos de otras personas, pero pues no somos realmente testigos, ¿no? Del día a día adentro, ¿no? Y yo creo que por eso el derecho penal ha fallado en su objetivo. La intención era buena, la idea era buena, pero no ha funcionado del todo porque, insisto, ¿no? Es esa amenaza de mamá cuando éramos niños que nunca llegó. ¿Cuáles son las directrices del derecho penal? Continuando con nuestro tema. ¿Cuáles son esos principios? Aunque no son los formales, obviamente, hay principios que vamos a ver más adelante. Estas directrices, la primera nos dice, solo puede ser castigado quien realice un delito y será y deberá ser sancionado con la pena que dice la ley que amerita ese acto u omisión. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de entender que la sanción que contempla el derecho penal por la acción u omisión es de carácter personal y se va a pegar a lo que el mismo ordenamiento señala, ¿no? Es un común denominador escuchar a personas, ¿no? Hablar de ciertos temas, sobre todo de temas criminales. Escucha, no sé, ¿no? De un violador de niños que fue atrapado. Y la gente, ¿no? Sobre todo quienes tienen hijos, quienes tenemos hijos, ese desgraciado. Deberían de darle cadena perpetua y además cortarle aquello. Y además que le dieran un agua de su propio chocolate, ¿no? Y cuando leemos lo que dice nuestro código y vemos que la sanción pues no es tan fuerte, cuando sabemos que aritméticamente ese violador pues podría hasta quedar libre, no libre de culpa, pero sí libre físicamente, pues es cuando entonces, ¿no? Nos cae ese balde de agua fría, ¿no? Yo como víctima o como acompañante de la víctima, pues cuando veo que no pueden darle el castigo que desde mi perspectiva merecía, hace, ¿no? Que ese balde de agua fría, chispas, ¿no? Caiga encima de nosotros. Hay gente, lo hemos visto en novelas, en series, que ama tanto a su hermano, a su hijo, a su esposa, a sus padres, que es capaz, ¿no? De aceptar una culpa que no le correspondía. El derecho penal te dice, pues lo siento, aunque sea su hijo y usted lo ame y todo, él fue el que atropelló y él fue el que privó de la vida, pues él es el que va a pagar en prisión. No, pero yo por él no importa, ¿no? Y más en nuestra cultura, que somos muy dados, ¿no? A sacar la cara por la familia, por los amigos, ¿no? Pues yo por él, a él no lo metan a la cárcel, a mí enciérrenme por mi hijo, ¿no? Pero a él déjenlo vivir, no se puede, ¿no? El entender esa parte es en la que ha fallado la sociedad y el derecho, ¿no? Seguimos pensando que podemos evadir a la justicia o ayudar a esta evasión sin tener consecuencias reales, si no es así, ¿no? La segunda directriz dice, la represión penal pertenece al Estado exclusivamente, pero en el ejercicio de su función, el Estado debe de respetar los derechos del hombre y garantías procesales. Últimamente la sociedad ha olvidado que la rectoría del Estado en cuestiones de seguridad jurídica, es única y exclusivamente de él. Últimamente la sociedad ha tomado en sus manos la justicia, se ha dado a sí mismo, ¿no? El lugar de juez y parte, y por eso cada vez es más común escuchar de lugares en México en donde pues ya lincharon a 2, 3 personas
porque las confundieron, porque alguien dijo que eran robachicos, porque los vieron sospechosos y terminaron linchados, muertos, ¿no? Por una sociedad que harta de que el gobierno, de que el Estado, pues no de resultados, se creyeron con el derecho de tomar en sí la justicia, ¿no? Algo pues que está muy lejos de esta directriz, ¿no? Dice la siguiente, la pena debe de ser estrictamente proporcional al delito y señalada en forma fija. Yo les decía, y en este mismo tenor, cuando veo que al vecino le robaron su carro, híjole, pobre vecino, ¿no? Pues bueno, que se compre otro. Ah, pero cuando a mí me roban el carro, híjole, desgraciado, ojalá lo agarre la ley, ¿no? Y le den 50 años de prisión por haberme robado mi carro, desgraciado, infeliz, ¿no? Y ya cuando vemos que pues fue un robo que aritméticamente pues no le representaba mucho tiempo en prisión y que va a salir pagándome mi carro y pagándome la reparación del daño y sus multas y todo esto, pues ahí sí quisiera yo legislar, ¿no? Y ponerle a ese tipo de gente 100 años de prisión. ¿Cómo es que me robó a mí, no? Insisto, la semana pasada le robó al vecino, pues ya ni modo, ¿no? Pero cuando es a mí, quiero ir con todo. Por eso el derecho penal dice no, vamos a establecer claramente las penas, vamos a hacer que esas penas sean proporcionales. En la época de la Edad Media, antes, un poco después, el incipiente derecho, ¿no? Permitía castigos, pues que no eran proporcionales al acto cometido, ¿no? Y que eran a petición de boca, que eran, pues realmente aplicados, ¿no? A discreción. Oye, el emperador estaba de buenas y por robarte un borrego, pues te daban nomás 10 latigazos, es que ahí estaba de buenas. Pero mañana otra persona se robaba el mismo borrego, mismo lugar, misma circunstancia, y el emperador, el rey, decía, no, pues son las 500 latigazos para que aprendan, ¿no? Oiga, pues hace ayer a mi hermano, a mi vecino, por robarse este mismo borrego, le puso, no sé, ¿no? Un mes de prisión y a mí como me está condenando a 30 años. Bueno, en su momento, pues el derecho era realmente a petición de parte. Esa parte pues se concentraba, ¿no? En el emperador, en el rey. Y teníamos un sistema poco equitativo. El derecho penal moderno dice, bueno, si tú privas de la vida a alguien, pues tienes que pagar, ¿no? Con la máxima pena. En nuestro país, pues bueno, en nuestro país, la máxima pena es de 60 años, aunque generalmente, aunque haya sido asesino, pues si nunca habías cometido esa infracción, pues es muy difícil que se te apliquen esos 60 años. Hay otras legislaciones, otros lugares donde, bueno, no tienen penas máximas que no tienen límite. En nuestro país pasa también, aunque insisto, ¿no? Pues es algo menos formal. ¿A qué me refiero? Bueno, conocemos el concurso de delitos y sabemos que hay gente
que va a estar en la cárcel, y hemos oído, ¿no? En la televisión, en las noticias, 180 años, 300 años. Es cuando dice uno, ¿y a poco se puede? Pues no, realmente no, ¿no? Aunque una persona pudiera vivir ese tiempo, nuestro sistema no contempla que estés más de 60 años en prisión. Entonces, bueno, realmente las penas se han transformado en proporcionales. Por robarte un chicle, pues no vas a tener la misma sanción que por robarte un carro, ¿no? Es un hecho. Otra de las directrices que tenemos es que la pena, dentro del derecho penal, debe ser considerada como un medio de defensa. De defensa, pues a posteriori, de defensa que nos brinda el Estado a los ciudadanos. Ah, este tipo mató a tu hermano, pues bueno, lo tomo preso, lo castigo 30 años para que tú puedas vivir tranquilo, ¿no? Por esos 30 años que va a estar el tipo ahí. Es la manera en que el Estado te defiende, te protege de eso malo que te hicieron. Te devuelven tu bien que te quitaron, pero sí necesitamos ver a la persona, ¿no? Que nos cometió el delito, pues pagar por ello, ¿no? Dice lo demás, la otra directriz, el juez solo tiene facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la ley por cada delito. El juez sí puede sumar sanciones, eso es un hecho. Se te acusan y se te demuestra la participación, la comisión de 3, 4 ilícitos, pues bueno, vas a obtener la sanción por todos ellos, en suma, obviamente. Y es cuando entonces vemos las sentencias esas de 300 años de prisión, 160 años. El juez tiene que acatarse a lo que dice la ley. Insisto, él puede sumar, sí, por todos los delitos que se te acusaron y se te comprobaron, pero si no hay más que juzgar, él se tiene que limitar exclusivamente a lo que dicen los estatutos del lugar donde estoy yendo. No más aunque él piense que es necesario, ni mucho menos. Continuando, vamos a analizar un derecho pues que es muy útil, una garantía individual que es muy útil y a través de la cual pues nosotros podemos entender por qué el derecho penal al menos da o nos da esa certeza pues de estar protegidos, ¿no? Por el mismo. Y esto está en el artículo 8º constitucional que nos habla del derecho de petición. Este artículo 8 constitucional
nos habla de ese derecho que tenemos los ciudadanos de exigirle, de pedirle al Estado, al gobierno, que nos ayude a cumplir con el ejercicio de alguno de nuestros derechos, que nos ayude a exigir el cumplimiento de una obligación. Este artículo octavo, a la letra dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre y cuando éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, aunque dice, en materia política, solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. ¿Por qué dice eso? Pues bueno, porque está dejando afuera a los extranjeros. Los extranjeros que, aunque sí nuestra Constitución dice que toda aquella persona que ponga un pie en territorio nacional va a gozar de las prerrogativas que dice nuestra Constitución, en la práctica, pues bueno, no puede permitirle a todas esas personas que hagan uso de este derecho, por ejemplo, ¿no? También limita un poco el derecho de propiedad de los extranjeros, porque pues bueno, es algo que sí corresponde puramente a los radicados, a los nacidos en nuestro país. Este derecho de petición obliga al Estado, se obliga a sí mismo a través de este, a darnos una respuesta a los ciudadanos. Esto es desde el punto de vista civil, ¿no? Digo, veámoslo así. Digo, al final de ustedes, de cuentas ustedes, cuando están descansando, son civiles. Cuando están descansando, pues padecen los mismos problemas que cualquier ciudadano. Y por eso es que lo hablamos desde esa perspectiva, ¿no? Este artículo obliga entonces al Estado a darte respuesta. ¿Cómo se puede obligar al Estado? Bueno, te dice el Estado, hazme un escrito donde venga tu petición y así a mí no se me va a olvidar, yo te voy a poder responder de manera afirmativa o negativa, eso no importa, pero por el mismo medio, ¿no? Y entonces tú vas a tener realmente certeza de que se te escuchó, aunque no se te haya cumplido, ¿no? Este artículo octavo, bueno, saliéndonos un poco del tema, ¿no? Dicen los constitucionalistas más sabios que si nuestra constitución fuera persona, pues sería Lin May, en últimos años Ninel Conde, ¿no? Que ya están irreconocibles de tantos cambios que se han hecho. Nuestra constitución lamentablemente también, dicen los que saben, está irreconocible ya. Y en este tenor, pues podemos entender esta parte de por qué hago mención a esto, de que este artículo es de los pocos que se ha mantenido intacto. El artículo octavo constitucional no ha recibido una reforma desde su publicación en 1917 hasta la fecha. Ya van más de 100 años, casi 110 años. Y esto no se ha movido, ¿no? Eso no quiere decir que efectivamente se cumplimente, también hay que ser honestos. ¿Cuántos de nosotros, digo, quiero pensar que lo han intentado, que son ciudadanos ustedes ejemplares, ¿no? Pero cuántas veces no hemos necesitado algo del gobierno y vamos y lo pedimos y por más que lo hemos hecho de manera formal, pues nunca tenemos respuesta, ¿no? Y bueno, a lo mejor ustedes como servidores públicos, pues bueno, los servidores públicos a los que hacen su petición, pues bueno, digan, pues es compañero, es del servicio público, pues vamos a dar respuesta a su solicitud pronto, ¿no? Pero quienes no somos servidores públicos,
pues tristemente nos hemos quedado más de una vez esperando justamente ese oficio que dice la misma Constitución. Ese mismo escrito por medio del cual me digan, ¿sabes qué? No hay dinero, lo que sea, y por lo tanto no se te va a conceder lo que tú quieres. No es así, pero al menos nuestra Constitución sigue diciendo lo mismo desde hace más de 100 años, ¿no? Este artículo octavo es importante porque sabemos que el derecho penal contempla delitos que se van a investigar de manera coloquial decimos de oficio o por querella. Palabras más, palabras menos, pues bueno, sabemos que el oficio hace referencia a esa actividad que el Estado inicia por su cuenta, que nadie le exige, esa actividad que el Estado tiene a bien realizar pues en favor de la ciudadanía. Sabemos que delitos como el homicidio, por ejemplo, pues bueno, eso sí se persiguen de oficio. El Estado mexicano no en todos los casos necesita que haya alguien, que haya un denunciante ahí. El Estado mexicano es un tanto laxo en estos menesteres. Y bueno, continuamos con el análisis del artículo. ¿Qué implica este derecho de petición? Pues primero que nada, esa facultad de pedir algo a las autoridades públicas. Lo tenemos que hacer por oficio. Lamentablemente, pues no nos enseñan a hacer oficios. No lo hacen a la colectividad, tampoco lo hacen a nosotros como profesionistas. Digo, yo no llevé la materia de oficios 1 y 2, ustedes tampoco la van a llevar. Sin embargo, pues bueno, lo hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Dice el inciso B, implica la obligación de respuesta que corresponde a las autoridades, quienes están obligadas a responder la petición por escrito en un breve término. Hemos ido seguramente todos a algún museo, a alguna zona arqueológica, y nos hemos dado cuenta de cómo es que en estos sitios, y digo, no sé por qué me vino a la mente el ejemplo, existen muchas peticiones, sobre todo por parte de los organismos al mismo gobierno, ¿no? Que no han sido saciadas. Yo que estoy en el ámbito escolar, que he llevado la dirección de algunos centros educativos, pues me desilusioné, ¿no? Desde el principio y con el mucho conocimiento jurídico que tengo, cuando recibí la dirección de un preescolar, me dice el director saliente, ¿sabes qué, compañero? Aquí te dejo. Todos estos oficios que enviamos a lo largo de estos 10 años que llevamos como preescolar, de los cuales nunca nos han dado una respuesta, ¿no? Seguimos esperando a que algún día se dignen responder. Y te das cuenta, ¿no? De cómo el Estado, pues a pesar de que es el mismo Estado el que te está pidiendo algo, pues no hace caso, ¿no? Es cuando dices, bueno, si ni a una escuela, que se supone, ¿no? Tiene el respaldo de una autoridad federal, la Secretaría de Educación Pública, pero si ni ellos le hacen caso, pues menos a uno como ciudadano de a pie, ¿no? Estos oficios, les decía yo, fechados 10 años atrás, que no tenían ninguna respuesta, que habían ido con copia para todo el mundo a ver si alguien se dignaba a responder y jamás había sucedido.
Y es parte de lo que este derecho de petición contempla, pero no se cumple. Dice también el tercer inciso, el derecho de obtener una respuesta congruente por parte de la autoridad. La respuesta debe de ser pertinente y relacionada a la petición, aunque no implica la obligación de parte de la autoridad de darnos la razón. Uno piensa que, bueno, si yo por oficio le pido al municipio, le pido al Estado que me brinde tal o cual cosa, pues el Estado está obligado, dice antes, está obligado a darme respuesta. Bueno, no hay que confundir esa respuesta o no pensar que esa respuesta forzosamente tiene que ser positiva. Estas respuestas pueden no ser siempre positivas para nosotros. Y continuando, pues bueno, dice también, contempla el derecho a una respuesta oportuna, en un plazo razonable acorde a lo peticionado. Hay muchas dependencias que sí te dan respuesta, pero pues te dan una respuesta que llega cuando ya ni es necesaria, ¿no? Cuando es más tú ya hasta te deshiciste de una cosa porque no habías tenido respuesta y de repente ya el Estado se digna en contestarte y pues se queda uno así como, ¿y ahora para qué lo quiero, no? Cuando lo pedí es cuando lo necesitaba. Y por el último, pues implica este derecho de petición, pues que el ejercicio del mismo sea pacífico y a través de los medios indicados por la misma autoridad. Aquí en el centro del país, pues vivimos atormentados casi toda la semana por alguna marcha, alguna manifestación, que termina con el cierre de vialidades muy importantes. Y eso hace, pues bueno, ¿no? Que nuestra vida sea un caos. Y esa gente que se está manifestando, que sí tiene el derecho de exigir algo que el Estado no le ha brindado, sí, eso no les quita, o más bien no le resta legitimidad a su petición. Lo que no entienden es que este derecho se tiene que ejercer sabiamente. Debemos de entender que sí, la Constitución nos da esa facultad, pero no es propiamente el medio adecuado, ¿no? Por eso es que hacen las marchas y van y se plantan afuera de el lugar de donde ellos esperan la respuesta y toman calles y avenidas. Y a pesar de todo eso, no ven solución a su conflicto. ¿Por qué es así? Pues porque el Estado dice en este artículo 8, hay una manera. ¿Cuál es esa manera? Que lo pidas por escrito. ¿Cómo? Redacta un oficio, ve y entrégalo en la dependencia correspondiente. Si tienes un pleito por agua, no tienes lo que sea, bueno, haz un oficio dirigido al director del sistema de aguas del lugar donde estás. Ahí fúndale y motívale por el motivo, ¿no? De tu oficio y hazle la petición que quieras, ¿no? Y espera su respuesta. ¿Pero qué hacemos? Ah, no, nosotros preferimos comprar cartulinas y ponerle ahí que ya estamos hartos, la gente se cansa de tanta pinche tranza y mentadas de madre en las cartulinas y nos vamos y nos paramos ahí y si alguien osa por atravesar mi manifestación, pues lo golpeamos y todo y pensamos que de esa manera el constituyente quería que nosotros ejerciéramos nuestro derecho a la petición, el derecho de petición. Pues obviamente no es así. Este derecho de petición, llevándolo y aterrizándolo a nuestra materia penal, les decía yo, lo vemos reflejado en esa necesidad del Estado, en ciertos delitos,
de que seamos nosotros quienes vayamos y pongamos sobre aviso a la autoridad de lo que pasó. Si yo no voy a decirle a la autoridad que me robaron mi carro entrando al fraccionamiento, pues la autoridad no va a investigar nada. Si yo voy afuera del MP y les grito y llevo mis pancartas y cierro el acceso, pero no voy y presento mi formal denuncia, pues el Ministerio Público, la Fiscalía, como le quieran decir, me va a decir, oye, ¿cómo te ayudo si no te viniste a sentar aquí, si no te identificaste, si no me diste mayores datos, ¿no? Ah, pues ¿a poco no oíste lo que te gritaba? Pues sí te oí, y es más, sí leí tus cartulinas, pero no es el medio adecuado, ¿no? Eso nos lleva a entender mejor el ejercicio. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Dice que primero, pues bueno, para ejercer este derecho hay que hacerlo por escrito. En la mayoría de los casos es así. En todas las ramas del derecho, pues es necesario que todo lo que necesitamos del Estado sea entregado por escrito. Aunque la legislación civil, por ejemplo, señala que es posible que un ciudadano se apersone en un juzgado y de manera oral le haga saber al juez que se quiere divorciar. La ley señala que es posible, leyes más nuevas nos dicen, bueno, para eso hay mecanismos especializados. El ciudadano puede acercarse al DIF para que le asesoren jurídicamente. El ciudadano puede recurrir pues a una persona que esté preparada para hacer ese tipo de peticiones y que la represente. Y en el caso de la materia penal, insisto, ¿no? Aunque yo vaya fuera de la fiscalía y ahí esté diciendo, exijo que investigues quién se robó mi carro, por qué, no sé, ¿no? Y aunque yo esté diciendo ahí las placas de circulación era 395 PTE del Estado de México y el vehículo era un Jetta con número de motor XYZWA, bla, bla, bla. Pues aunque yo vaya y sea explícito ahí, si no lo hago como la fiscalía lo necesita, jamás se me va a dar la atención. Dice también, debemos de saber esperar. Estamos tan mal acostumbrados que queremos, hoy cerramos la carretera y hoy queremos que nos den solución. No, el derecho de petición pues es o se debe de adecuar pues al tiempo de la autoridad que te tiene que dar respuesta. Uno que más quisiera, ¿no? Que todo fuese rápido, pero no es así. Por eso, y les decía yo, nosotros pensamos que bueno, si vamos y gritamos y cerramos carreteras y secuestramos camiones, pues el Estado nos va a dar pronta respuesta. No sucede, o al menos ya no es tan común, ¿no? Y por último, este derecho de petición nos da la oportunidad, nos da paso, nos da pie a que si nuestra petición, a pesar de estar bien fundada y motivada y de haber sido hecha por los medios adecuados y de haber esperado el tiempo suficiente para obtener esa respuesta, no fue escuchada, pues bueno, tenemos mecanismos como el juicio de amparo para solicitar que una autoridad de mayor jerarquía nos haga caso, nos dé lo que nosotros necesitamos. Esto es lo último referente a este derecho de petición en cuanto a su ejercicio. En el caso del derecho penal, les decía yo, nosotros
como sociedad, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado a pedir por el medio que no es adecuado. Nos hemos mal acostumbrado a querer las cosas prontamente, sin dejar al lado, ¿no? La responsabilidad de la autoridad, que en muchos de los casos sí es existente. Y ese es uno de los grandes conflictos a los que se ha enfrentado, ¿no? El derecho penal. ¿Cuánta gente, y es lamentable, hemos escuchado de cuánta gente que fue víctima de algún ilícito y que lamentablemente, pues sí lo está denunciando con nosotros, muchos en las redes sociales, ¿no? Ya dicen ahora ahí en el Ministerio Público del Face o del Twitter, ahí es donde denuncian. Y los encuentras después, los escuchas después y se quejan amargamente. No, pues es que yo de joven fui abusada, fui abusado y nadie hizo nada. Pues usted presentó su denuncia, pues no, le dije a mi mamá, pero no pasó nada. Pues entonces no se quejen, ¿no? Y no diga que el Estado lo ignoró, no hizo nada, porque ahí, pues el problema fue de usted, ¿no? Por no poner sobre aviso a la autoridad pertinente. Y es cuanto el día de hoy. Les agradezco bastante su atención. Recuerden que pues, la sesión se las van a compartir. Me imagino que